Buena tarde para todos ustedes, prestadores de servicios de salud de toda la colectividad caldense. Quiero expresarles un saludo muy especial y motivarlos a participar de manera activa en esta primera fase, en su etapa uno, en lo que es traer el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID al territorio caldense. Quiero invitarlos a que acaten los lineamientos establecidos por el Ministerio con el fin de garantizar la adherencia a procesos seguros y eficaces. Muchas gracias por lo que hacen por la salud de los caldenses y les auguro excelentes resultados en este reto, tal vez el reto más grande en la historia de la salud pública para este país. Muchas gracias de nuevo. Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros prestadores. Hoy, a través de la Dirección Territorial de Salud de Caldas y con el apoyo de Telesalud, quien tan generosamente nos presta esta plataforma para llegar hasta ustedes, les damos la capacitación sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los prestadores para prestar el servicio de vacunación ahora en esta vacunación COVID. Igualmente, se socializarán todos los lineamientos establecidos por el Ministerio para la prestación del servicio de vacunación, todo lo enmarcado dentro de la normatividad vigente para garantizar la seguridad del paciente, que es nuestro principal objetivo. Cordial saludo a todos nuestros prestadores. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María Teresa Henao Londoño. Soy fisioterapeuta verificadora del área de garantía de la calidad de la Dirección Territorial de Salud de Caldas. El día de hoy vamos a hablar sobre los lineamientos y los requisitos mínimos de habilitación para el servicio de vacunación. Asimismo, vamos a hablar de lineamientos del Ministerio específicamente para el servicio de vacunación. El desarrollo del tema va a ser por estándares de habilitación, para una mejor comprensión. Dentro del estándar de los estándares de habilitación tenemos el estándar de talento humano, el cual nos solicita que todos los profesionales cuenten con autorización expedida por la autoridad competente para ejercer la profesión o la ocupación. Asimismo, es importante que los prestadores determinen la cantidad necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios, de acuerdo a la capacidad instalada, la relación oferta-demanda, la oportunidad de la prestación del servicio y para minimizar el riesgo en la atención. Igualmente, los prestadores demostrarán haber desarrollado acciones de formación continua del talento humano en salud en procesos prioritarios asistenciales. Aquellas instituciones que actúen como escenarios de práctica formativa en el área de la salud deben tener formalmente suscritos convenios de docencia-servicio o documento formal donde se definan lineamientos de la relación docencia-servicio, de acuerdo al decreto 2376 del 2010. Todos los servicios que se presten en la modalidad extramural cuentan con el mismo perfil del talento humano establecido en el estándar para su prestación en el ámbito intramural. Asimismo, los profesionales los prestadores deben tener un programa de atención en salud para víctimas de la violencia sexual. Deben contar con un documento institucional donde se establezcan los lineamientos claros para el manejo de atención de víctimas de la violencia sexual. Igualmente, todos los profesionales contarán con un certificado de formación del personal asistencial de servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa. Si se tiene ofertado el servicio de vacunación, las auxiliares de enfermería y de salud pública cuentan con certificado de formación para administrar inmunobiológicos, según delegación y normativa vigente, o con certificado de formación en administración de inmunobiológicos
según lineamientos y normativa vigente. Los equipos de vacunación diferentes al PAI, según los lineamientos del Ministerio, pues deben estar conformados por un grupo de personas, las cuales se destacan el anotador, que puede ser un auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación, un vacunador, que puede ser auxiliar o técnico en enfermería o salud pública con experiencia en vacunación, un digitador. Se requiere que esta persona tenga manejo del sistema PAI web, y profesionales de control, un supervisor y un referente de la estrategia de vacunación contra el COVID. Vamos a hablar un poco de las labores de ese equipo de vacunación. El coordinador PAI departamental, que debe ser un profesional de la salud, debe adoptar y adaptar los lineamientos, participar en las reuniones, coordinar las actividades del programa, supervisar vacunación en el terreno, elaborar informes, realizar intervenciones en ESAVI, calidad del dato en PAI web, participar en el componente de comunicaciones, apoyar la coordinación de las tácticas. El supervisor, que es el profesional de enfermería, coordina desarrollo de las rutas, supervisor vacunador, digitador, anotador, participa en espacios de coordinación logística, gestiona suficiencia de insumos, está pendiente del desarrollo del cronograma, hace los reportes y los informes. El digitador, que sería un técnico en sistemas, ingresa la información al PAI web, entrega reportes diarios, semanal, verifica la calidad de la información y tiene en cuenta lo del movimiento de biológicos y que éste esté actualizado. El vacunador, que es un auxiliar de enfermería, explica el procedimiento de vacunación, aplica el biológico, asegura el adecuado almacenamiento de las vacunas y hace el inventario diario de las vacunas. El anotador, que es auxiliar de enfermería, se encarga del alistamiento de la agenda, verifica el documento de identidad, verifica el cumplimiento de medidas de distanciamiento físico, registra las plantillas de registro, entrega carnet de vacunación y verificación de calidad del dato, entrega y diligencia el consentimiento informado. Vamos a hablar un poco de la ruta de vacunación. Dentro de la ruta de vacunación, pues el Ministerio de Salud prioriza la población objeto de acuerdo y establece unas fases y unas etapas de vacunación. Como segundo punto entran las bases nominales de la población priorizada por grupos y etapas de vacunación. El tercer punto, identificar en cada territorio IPS habilitadas en el servicio de vacunación y urgencias que cumplan características para la vacunación contra COVID. Como cuarto punto, las EAPB asignan la IPS habilitada con total de población a vacunar, idealmente en el municipio de residencia y próximo a su sitio de vivienda. Esto va de la mano o en alianza con la entidad o las entidades territoriales. Como quinto punto aparece la IPS ya agendando la cita de la vacunación. Luego pasamos a que se actualiza la plataforma con la IPS y la cita asignada por persona. Y por último, la consulta de la información individual. Esa es como la ruta grande, pues como tal. Ya la ruta de vacunación a nivel institucional, intra o extramural, a través de citas telefónicas programadas, entonces tiene una ruta como tal. Primero el acceso a la IPS, pasamos al área donde debe haber un área específica para lavado de manos, área de identificación de síntomas, área de registro y verificación de datos y facturación, sala de espera previo a la vacunación, consultorio donde se va a hacer la vacunación, el área de aplicación y el área de entrevista. Luego pasamos a la sala de espera posterior a la vacunación, o sea que ese es el área de observación. Luego se hace el área de ingreso de los datos en el PAI web y se entrega el carnet de vacunación y termina con la salida del usuario. Si el usuario sale sin complicaciones, listo, bien, con recomendaciones, hasta luego.
pero en caso de que exista un incidente, un evento adverso, algo no deseado, pues entonces es importante que se cuente con la disponibilidad o cercanía de atención, ya sea del servicio de urgencias o que haya un contrato vigente con un servicio de ambulancias. Muy importante pues que se tenga todo documentado para que en un momento dado los profesionales sepan cómo deben actuar. Bueno, para realizar pues los pasos para realizar el proceso de vacunación en la población cautiva concentrada, entonces tenemos 5 pasos. Primero, se coordina la o las fechas de vacunación, se solicita el censo poblacional según la necesidad, se entrega el consentimiento informado para socializar con la población a vacunar, se realiza el alistamiento de la logística para el proceso de vacunación en la institución con base en la meta de población a vacunar, según fase y etapa, número de vacunadores, rendimiento por vacunador, disponibilidad de la vacuna. Como tercer punto o tercer paso, coordinar con la institución las necesidades de logística que se requieren, el espacio exclusivo para vacunar, personal de apoyo de la institución, información y comunicación al personal de proceso de vacunación, disponibilidad o cercanía de atención en caso de urgencias. Como cuarto paso tenemos el desarrollo del proceso de vacunación, el cual puede tomar elementos de organización establecidos la táctica de carpas y campamentos de vacunación. Y como quinto paso está el evaluar el porcentaje de vacunación alcanzado, determinar si se requiere una nueva fecha de vacunación en la institución o si se coordinan citas programadas con el personal pendiente por vacunar a través de la táctica intramural, según sea el caso. Acá ya la ruta de vacunación a través de la táctica de carpas o campamentos, entonces se tiene primero un punto de información donde accede el usuario. Hay un área de lavado o higiene de manos, área de identificación de síntomas, área de registro y verificación de los datos, sala de espera previo a la vacunación, donde se entrega información y se firma el consentimiento informado, el área de verificación de firma de consentimiento informado, resolución de dudas si surgen y vacunación. Luego pasamos a la sala de espera posterior a la vacunación, o sea, al área de observación. Y por último, se hace pues el área de ingreso a los datos al PAI web y entrega del carnet de vacunación. Sale el usuario de la institución y lo mismo se cumple en la ruta. Si estamos o se activó el protocolo de urgencia o emergencia, entonces se le hace el debido traslado al usuario, teniendo garantizada la red de urgencias y el contrato vigente de ambulancias si le aplica, porque si el prestador tiene sus urgencias en el mismo sitio de la vacunación, entonces lo puede establecer perfectamente en el protocolo. Bueno, para la vacunación por microconcentración, o sea, lo que es población de áreas rurales, entonces acá solamente son 4 pasos. Identifique al líder local y coordine la fecha o fechas de vacunación. Solicite censo poblacional según la necesidad, coordine las necesidades de logística requeridas, entregue y socialice el consentimiento informado. Realice alistamiento de la logística para el proceso de vacunación con base en la meta de población a vacunar según fase y etapa u otras indicaciones, número de vacunadores, rendimiento por vacunador, disponibilidad de vacuna. Tercer paso, desarrolle el proceso de vacunación. Cuarto paso, evalúe el porcentaje de vacunación alcanzado y determine si se requiere una nueva fecha de vacunación o si se coordinan citas programadas a través de la táctica intramural. Programe nueva fecha de vacunación para aplicación de segundas dosis si es necesario. Dentro de la parte de la microplaneación, entonces es importante que se tenga en cuenta en la parte de talento humano, pues la contratación del talento humano para la gestión del PAI, obviamente pues que este talento humano esté capacitado, que en cuanto al tema de la cadena de frío, contratación de mantenimiento de la red de frío actual y póliza a todo riesgo vigente, adecuaciones requeridas en los 7
centros de acopio que van a recibir los ultracongeladores, monitoreo permanente de la temperatura. En la parte de gestión de insumos, entonces tener los inventarios al día de insumos y vacunas del programa permanente, ingreso al sistema de inventarios, movimiento de biológicos y Cardex al día. En el tema de capacitación, pues fortalecimiento de las capacidades del talento humano, importante el uso de elementos de protección personal. Y en cuanto a seguimiento y evaluación, pues seguimiento a indicadores. En la parte central estarían las entidades territoriales, pues como parte fundamental para que todo este circuito de microplaneación se pueda desarrollar. Irán pues siempre con de la mano y con el direccionamiento de las entidades territoriales, llámese Secretarías de Salud y Dirección Territorial. Bueno, ahora pasaríamos al estándar de infraestructura. Vamos a hablar generalidades pues para todos los servicios y no es la excepción pues que dentro de esos servicios está el servicio de vacunación. En las instituciones prestadoras de servicios de salud que funcionen en edificaciones de hasta 3 pisos existen ascensores o rampas. En edificaciones de 4 o más pisos contados a partir del nivel más bajo construido existen ascensores. Si se tienen escaleras o rampas, el piso de estas es uniforme y de material antideslizante o con elementos que garanticen esta propiedad en todo su recorrido, con pasamanos de preferencia a ambos lados y con protecciones laterales hacia espacios libres. La institución debe contar con suministro de energía eléctrica y sistema de comunicaciones. Asimismo, dentro de las edificaciones donde se presten servicios específicamente de vacunación, aquellos que requieren cadena de frío y áreas de depósito y almacén de la institución cuentan con fuente de energía de emergencia y tanques de almacenamiento de agua para consumo humano. El tanque no debe ser inferior a 600 litros por cama y día y se debe garantizar como mínimo 48 horas de servicio. Las instituciones o profesionales independientes que presten servicios exclusivamente ambulatorios podrán funcionar en edificaciones de uso mixto, siempre y cuando la infraestructura del servicio sea exclusiva para prestación de servicios de salud, delimitada físicamente con acceso independiente para el área asistencial. Importante si la institución cumple con las condiciones establecidas en el marco normativo vigente para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, la resolución 1164 del 2002, igualmente la resolución 4445 del 96, donde nos habla que debemos tener un espacio para almacenamiento de residuos sólidos, patógenos, biológicos y similares, que deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: estar señalizado con indicaciones claras y precisas para el manejo de los residuos sólidos en cuanto a protección del personal y del ambiente, tener sistemas de ventilación natural o artificial cuando no sea posible la ventilación natural, pisos de material resistente con pendiente y sistema de drenaje que permitan fácil lavado y limpieza, paredes o muros impermeables, incombustibles, sólidos de fácil limpieza, resistentes a factores ambientales como humedad y temperatura. Estar dotado de equipo para la prevención y control de incendios y otros accidentes. Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la institución, en sitios de fácil acceso. Tener protección contra factores ambientales, en especial contra aguas lluvias. En las áreas o ambientes de todos los servicios de salud, pues se cuenta con ventilación natural o artificial. En los accesos, áreas de circulación y salidas se deberán evitar los cruces de elementos sucios y limpios. Si las áreas de circulación son compartidas, se utilizan los accesorios para garantizar el debido empaque y transporte de los elementos sucios y limpios, utilizando compreseros, vehículos para la recolección interna de residuos, carros de comida, instrumental quirúrgico y de procedimientos. Las áreas o ambientes o espacios y las características deben ser exclusivas, delimitados y señalizados. Importante pues que tengamos señalizadas la ruta de evacuación, el punto de encuentro, igualmente la ruta de evacuación o
o de disposición pues de los residuos. Y muy importante acá en el tema de vacunación COVID, pues que tengamos señalizado primero que todo que garanticemos la seguridad del sitio, que tengamos señalizado los puntos para lavarse las manos, donde hagamos pues la invitación de lavarse regularmente las manos, que mantengamos una distancia segura de al menos 1.5 metros, tosa o estornuda en el pliegue del codo o en un pañuelo, evitar el contacto, evitar tocarse la cara y quedarse pues en la casa si se está enfermo. Bueno, importante pues acá lo que les decía y las áreas que vimos inicialmente, como la ruta, pues cómo se desarrolla la vacunación, entonces que tengamos la señalización para esto, en cada una de las áreas, que tengamos el acceso a la IPS, el área de lavado de manos, el área de identificación de síntomas, área de registro de verificación de datos, sala de espera previo a la vacunación, área de verificación de datos y consentimiento informado, consultorio de vacunación, vacunación segura, ingreso de los datos al PAI web y entrega del carnet de vacunación, observación posterior a la vacunación. Sabemos que en este punto de observación debe permanecer los usuarios durante 30 minutos y la salida del usuario. Entonces siempre recuerden que vamos a tener la disponibilidad o cercanía de atención en caso de una urgencia. Bueno, continuando con este estándar de infraestructura, entonces hablaríamos de la unidad sanitaria, pues todas las instituciones instalarán en el área física destinada a los servicios por lo menos una unidad sanitaria que conste de un inodoro y un lavamanos discriminados por sexo y por uso. En las edificaciones o en las instituciones prestadoras de servicios, pues deberá darse cumplimiento a las disposiciones establecidas en la resolución 14.861, expedida por el Ministerio sobre instalación y requisitos de unidades sanitarias y duchas para minusválidos. Esta resolución aún se encuentra vigente y es donde garantiza las condiciones de movilidad a todos los usuarios para hacer uso pues dentro de las unidades sanitarias. Y pues la idea es que todos los accesorios dentro del baño se encuentren al alcance y se pueda hacer el debido uso del usuario en caso de estar en condición pues de discapacidad. Para las salas de espera, entonces se deben tener en cuenta el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, generalidades en las condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección. Entonces, condiciones de orden, aseo, limpieza y desinfección evidentes que respondan a un proceso dinámico de acuerdo a los servicios prestados por la institución. Los pisos, paredes y techos de todos los servicios deben ser de fácil limpieza y desinfección y estar en buenas condiciones de mantenimiento. Los mesones y superficies de trabajo tendrán acabado en materiales lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado, limpieza y desinfección. En ambientes donde se requieran pues procesos de lavado y desinfección más profundos y específicamente acá en este caso de la vacunación, preparación de medicamentos, áreas para almacenamiento de residuos, los pisos, paredes y techos deberán estar recubiertos en materiales sólidos, lisos, lavables, impermeables y resistentes a los procesos de uso, lavado y desinfección. Específicamente en el tema de infraestructura o en el estándar de infraestructura para la vacunación COVID, entonces requerimos espacios amplios exclusivos para la vacunación que permitan realizar de manera ordenada y a través de las citas programadas. Casi que estaríamos validando y volviendo a repasar cada una de esas áreas que hemos nombrado varias veces acá en la presentación. Entonces, espacio para el acceso de los usuarios diferentes a los de la salida, que incluyan una o varias personas para brindar información. Área de lavado o higiene de manos, donde se garantice el agua y el jabón o el alcohol glicerinado o el gel antibacterial. Espacio para la identificación de personas con sintomatología para COVID. Área de registro y verificación de datos. Sala de espera de la población previo a vacunación. Entrega de información, resolución de preguntas o dudas y firma del consentimiento informado. Vacunación segura. Área de ingreso de datos al PAI web. Sala de espera de la población vacunada, o sea, área de observación y entrega de carnet.
salida segura de la población y disponibilidad o cercanía de la atención en caso de urgencias. Dentro del tema de la vacunación, es importante que los prestadores tengan en cuenta si, digamos, tienen la capacidad de expansión, con qué contarían, si van a disponer de carpas, en caso de desplazarse, digamos, a otro hospital o a un centro de ancianos o a un colegio, cómo lo harían, cómo lo tiene programado, qué ha pensado hacer, si cuentan con plano de distribución de las carpas o los medios elegidos, cuántos equipos de vacunación estarían en capacidad de organizar, teniendo en cuenta pues los lineamientos establecidos por el ministerio. Sobre la citación para vacunar, cuántas personas podrían atender al tiempo, cuántas estarían en espera, cuántas en vacunación. ¿Han tenido algún contacto con EPS para vacunar su población o en este momento todavía no han establecido contacto? Entonces son unas preguntas como para que los prestadores empiecen a hacerse esas preguntas y a establecer como todos los parámetros y los lineamientos dentro de un documento que se llama, pues el documento es el documento de la microplaneación. Entonces todo eso debe quedar escrito. Dentro del estándar de dotación, entonces es importante que el prestador utilice equipos que cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico científico. En las áreas donde se requiera cumplimiento del protocolo de manos, pues se cuente con jabón líquido de manos y sistema de secado, que realice el mantenimiento de equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes, que se le hagan los debidos controles de calidad de uso corriente pues en los equipos que aplique. Lo anterior es importante que esté consignado en la hoja de vida del equipo con el mantenimiento correctivo. Debe contar con un profesional en áreas relacionadas o tecnólogos o técnicos con certificado de formación para el mantenimiento de los equipos biomédicos. Esta actividad puede ser contratada a través de un proveedor externo y debe contar con elementos de comunicación externa o interna. También es importante que el prestador cuente con instrumentos de medición de la temperatura y la humedad y que estos estén calibrados y obviamente con su hoja de vida. Si validar que tenga acceso al equipo de cómputo con internet. En zonas dispersas, pues si cuenta con dispositivo móvil para el uso del PAI web. Importante validar la certificación PQS, pues que es importante para garantizar la cadena de frío y pues garantizar que todos estos elementos congeladores, refrigeradores, pues están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Adicional pues a lo exigido en consulta externa, pues que se cuente, los consultorios deben contar con la dotación y los equipos para realizar los procedimientos y valoraciones que se estén ofertando. Entonces, si se cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo de la cadena de frío, si cuenta con área de almacenamiento de las vacunas contra el COVID de acuerdo a lo establecido por el PAI. Bueno, eso básicamente era en la parte de dotación. Ya en el estándar de medicamentos, el prestador pues debe tener los registros con la información de todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de servicios que ofrece. Los registros deben incluir principio activo, forma farmacéutica, concentración, lote, fecha de vencimiento, presentación comercial, unidad de medida y registro sanitario vigente expedido por el INVIMA. Para los dispositivos de uso humano requerido para la prestación del servicio, igualmente debe existir soporte documental, donde se asegure que se ve el seguimiento, que se tenga listado de descripción, marca del dispositivo, serie cuando aplique, presentación comercial, registro sanitario vigente expedido por el INVIMA o permiso de comercialización, clasificación del riesgo. Esta información consignada en el registro sanitario o permiso de comercialización y vida útil se aplica. Todo prestador pues debe tener documentado un manual donde se tengan las especificaciones técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación,
control de fechas de vencimiento, control de cadena de frío, distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso de medicamentos. Y acá nos habla, ¿cierto?, productos biológicos, de lo que estaríamos hablando pues en este momento, así como los demás insumos asistenciales que utiliza la institución, incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes de la institución y en la atención domiciliaria y extramural cuando aplique. Todo prestador debe contar con programas de seguimiento de uso de medicamentos, dispositivos médicos, incluidos pues los sobre medida, y mediante la implementación de programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Muy importante que se incluya la consulta permanente de las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA para todas las modalidades. Importante, invitamos a todos los prestadores a tener un programa de farmacovigilancia activa, que estemos diligenciando las fichas de notificación, que hagamos los reportes oportunos, no lo dejemos para después, o sea, en tiempo real, en el momento, durante la atención del usuario. Entonces, estar notificando si se tiene algún evento, si se tiene alguna contingencia, hacer el reporte y hacer la farmacovigilancia activa. Bueno, en el estándar de procesos prioritarios, importante que el prestador tenga documentado todos sus procesos prioritarios. Entonces, que se tenga un programa de seguridad del paciente, donde se vea una planeación estratégica de la seguridad, fortalecimiento de la cultura institucional, donde se evidencie medición, análisis, reporte y gestión de los eventos adversos, donde se tengan unos procesos seguros, se monitorean y analicen indicadores de seguimiento a riesgos de acuerdo a las características pues, de cada institución. Si se tienen definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos de acuerdo con procedimientos más frecuentes del servicio. Si la institución cuenta con un procedimiento para el desarrollo o adopción de guías de práctica clínica. Si los procesos, procedimientos, guías, protocolos, pues son conocidos por el personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo a personal en entrenamiento, si se tiene evidencia de esa socialización y actualización. Cada institución establece procedimientos en los cuales la guía que adopte o desarrolle esté basada en la evidencia. Si cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las tecnologías existentes en la institución y por servicio. Si cuenta con los procesos de implementación y evaluación de cumplimiento de normas técnicas de obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e intervenciones para el desarrollo de las acciones de protección específica de detección temprana y las guías de atención para el manejo de enfermedades de interés en salud pública, definidas pues por la resolución 412 del 2000 y 4505 del 2012, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Importante que se tenga documentado el protocolo de venopunción, pues para que en un momento dado, si nos toca pues en un momento de contingencia, pues tengamos disponibilidad, conocimiento del protocolo por el personal que se va a encargar de atender esa contingencia en el momento de la vacunación. Que la institución cuente con indicadores de mortalidad, morbilidad y eventos adversos, los cuales pues son utilizados para su gestión. Si se reportan los eventos de obligatoria notificación al sistema de vigilancia epidemiológica, la detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención cuenta con un protocolo de lavado de manos explícitamente documentado e implementado con los 5 momentos. Antes del contacto directo con el paciente, antes de manipular un dispositivo invasivo a pesar de uso de guantes, después del contacto con líquidos o excreciones corporales mucosas, piel no intacta o heridas, después del contacto con el paciente y después de entrar en contacto con objetos, incluso equipos médicos que se encuentren alrededor del paciente. También se debe educar al personal asistencial o los visitantes en temas relacionados con la prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, aplicación de precauciones de aislamiento universal. Acá quisimos resaltar en grande, cuenta con protocolos de medidas de prevención y control de infecciones, incluido el equipo de protección personal, adecuado para reducir al mínimo el riesgo de exposición durante las actividades de vacunación y el cumplimiento de la ruta definida.
Si se tienen normas de bioseguridad en los servicios con especificaciones de elementos y barreras de protección según cada uno de los servicios y el riesgo identificado. El protocolo de uso y reuso de dispositivos médicos. Cómo es el manejo y gestión integral de residuos generados en ese servicio de vacunación específicamente. Asepsia y antisepsia en relación con planta física, equipos de salud, paciente, instrumental, equipos. O sea, cómo vamos a hacer la limpieza de esos congeladores, de los refrigeradores, el protocolo de limpieza y desinfección de áreas, superficies. En caso de tener un derrame, debemos tener un kit y un documento que nos describa cómo vamos a hacer la descontaminación por derrames de sangre u otros fluidos corporales. Los servicios deben incluir dentro de sus actividades la administración de medicamentos, entonces si cuentan con procesos definidos de los correctos, desde la prescripción hasta la administración, que incluya como mínimo usuario correcto, medicamento correcto, dosis correcta, hora correcta, vía correcta. Cuenta con procedimiento y paquete de manejo de derrames y ruptura de medicamentos, que también pues debe estar en un sitio de fácil acceso, visible, de adecuada señalización, que pensaríamos pues que en este caso tratar de que no nos suceda, ¿cierto? Pero pues debemos tenerlo por si nos sucede una contingencia. Si se tiene y se garantizan los procedimientos para facilitar la identificación de los pacientes, garantizando custodia y vigilancia. Si se cuentan con procedimientos para garantizar custodia de pertenencias de pacientes durante la prestación del servicio. Si el prestador cuenta con manual de bioseguridad, procedimientos documentados para el manejo de residuos hospitalarios infecciosos y o del riesgo biológico, acorde a las características del prestador, así como registros de control de la generación de residuos. Igualmente, pues hacer trazable a este protocolo o manual de bioseguridad, pues la adopción del protocolo de acuerdo a la resolución 1155 del 2020, que fue el protocolo pues que se debió adoptar del ministerio ahora durante la pandemia. Cuenta con el protocolo de respuesta ante un evento adverso grave, supremamente importante que la institución cuente con un protocolo de respuesta rápida ante un evento adverso. Si cuenta con protocolo manual socializado, verificando cada uno pues como de los procedimientos para la remisión del paciente, si estamos hablando de un sitio donde no tenga el servicio de urgencia, ¿cierto? Y si lo tiene ahí también, pues entonces protocolizar cómo va a ser el traslado de ese paciente de ese consultorio de vacunación hasta el sitio de urgencias, o cómo lo van a manejar, o van a contar con personal entrenado. O sea, ese protocolo debe quedar supremamente bien descrito. Y asimismo, todos los profesionales que en un momento dado tuvieran pues que participar en el desarrollo de ese protocolo, pues lo deben conocer y deben saber en qué momento van a intervenir. Debe quedar claro cómo va a ser la estabilización del paciente antes del traslado, cuáles van a ser las medidas para el traslado, la lista de chequeo de los documentos necesarios para el traslado, donde se debe incluir el diligenciamiento de los formatos determinados por la norma vigente de referencia y contrarreferencia, resultados de apoyos diagnósticos si aplica, resumen de la historia clínica, mecanismos tecnológicos que le permitan realizar el proceso, software, correo electrónico, bueno, entre otras cosas. El recurso humano que debe responsabilizarse en cada una de las etapas del proceso. Todos estos registros deben realizarse antes, durante la intervención y hasta el momento del egreso del paciente. Y pues supremamente importante, las recomendaciones de egreso suministradas al acompañante o al acudiente. Importante pues contar con una política de seguridad del paciente, actividades encaminadas a gestionar esa seguridad y definitivamente que exista un comité o instancia que oriente y promueva la política pues de seguridad del paciente. Dentro de temas pues generales, en la parte pues de vacunación, importante resaltar si cuentan con póliza de seguro todo riesgo para el amparo de las vacunas e insumos para la vacunación contra el COVID, mientras estos estén bajo su custodia. Si cuenta con la base de datos de la población priorizada por fases y etapas
de la población asignada. Cuenta con la ruta sanitaria para manejo de residuos hospitalarios y similares, cuenta con área de almacenamiento de vacunas contra el COVID de acuerdo a lo establecido por el PAI, cuenta con microplanificación de las estrategias de vacunación a implementar, cuenta con sistema de vigilancia o monitoreo de la seguridad en el punto de vacunación. Si ha participado con la entidad territorial en la implementación y socialización del plan de seguridad local para la custodia de la vacuna, supremamente importante articularse con las entidades territoriales para la implementación de ese plan de seguridad. En el estándar de historia clínica, entonces definitivamente el uso de medios electrónicos para la gestión de las historias debe garantizar la confidencialidad y seguridad, así como el carácter permanente de registrar en ella y en todos los registros asistenciales, sin que se puedan modificar los datos una vez se guarden los registros. Las historias clínicas y o registros asistenciales, que serían los que estamos manejando en este caso, deben diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma del autor de la misma. Son oportunamente diligenciados y conservados, garantizando la confidencialidad de los documentos protegidos legalmente por reserva. Son diligenciados y conservados garantizando la custodia y confidencialidad en archivo único. Cuenta con un procedimiento de consentimiento informado para que el paciente o responsable del paciente aprueben o no documentalmente el procedimiento de intervención en salud a que va a ser sometido, previa información de los beneficios y riesgos, y cuenta con mecanismos para verificar su aplicación. Se registran en la historia los tratamientos suministrados con ocasión de una posible falla en la atención y se cuenta con un comité de seguridad del paciente para analizar sus causas. En el tema también de historia clínica, para todas las modalidades, inclusive para jornada de salud y domiciliaria también, cumple con los criterios que le sean aplicables a todos los servicios y adicionalmente cuenta con instrumentos de registros establecidos por el PAI bajo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, registro nominal de la información del PAI durante la atención, registro de carné de vacunación definido por el Ministerio de Salud y la Protección Social en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, sin dejar espacios en blanco. Acá nosotros queremos resaltarles un poco sobre la norma técnica para la vacunación según el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces es importante dentro de los elementos de una cadena de frío, hablaríamos del refrigerador o nevera. Entonces, para el funcionamiento eficiente del refrigerador debe asegurarse la instalación en un ambiente fresco, bien ventilado, a la sombra, alejado de toda fuente de calor, separado de la pared a 15 centímetros de distancia y sobre una base debidamente nivelada. El refrigerador está dividido en dos compartimentos, la zona de congelación y la zona de refrigeración. En la zona de congelación, localizada en la parte superior con una temperatura bajo 0 grados que facilita la congelación de los paquetes fríos, estos se ubican de tal manera que llenen la capacidad del espacio separados entre sí y de las paredes por un espacio de 2.5 centímetros. Para la congelación se ordenan verticalmente y una vez congelados pueden apilarse horizontalmente. Dentro de la zona de almacenamiento o refrigeración, entonces corresponde al área de refrigerador ubicada en la parte de abajo del congelador y esta puede ser dividida en 2 o 3 espacios de acuerdo al tamaño del refrigerador, quedando así la superior, la media y la inferior. En los dos primeros se puede almacenar la vacuna separada entre sí y en el inferior se colocan botellas con agua. La cantidad de botellas con agua puede variar desde 3 litros hasta 12 litros y dependerá del tamaño del refrigerador. Las botellas pueden ser de vidrio o plásticas y debidamente colocadas que permitan una distribución más uniforme de la temperatura. Los frascos y las ampollas de vacunas se colocan en bandejas de plástico sin perforaciones y se ubican en el espacio correspondiente. Las bandejas permiten mantener las vacunas en orden y clasificadas. Las bandejas ubicadas convenientemente y dejando un espacio entre sí permiten mantener la circulación de aire frío dentro del gabinete refrigerado.
Dentro de las precauciones de almacenamiento, el refrigerador es para uso exclusivo de las vacunas del programa, por lo tanto, no podrá ser utilizada para otros fines. Solo se abre para sacar las vacunas necesarias para la jornada laboral. Simultáneamente se debe medir la temperatura y ajustarla de ser necesario mediante la graduación del botón de control. El refrigerador solo podrá abrirse 2 veces al día en razón de que cada vez que se abre se altera la temperatura inferior. Con 30 segundos de apertura de la puerta, tarda 1 hora en restablecerse la temperatura de 0 a más o menos 8 grados. Es importante tener en cuenta que en el nivel local no se debe almacenar vacunas por más de un mes. Esto es aplicable en los consultorios privados. Se recomienda incluir tabla de estabilidad de las diferentes vacunas, separar los biológicos que se devuelven al refrigerador después de una jornada laboral de los que permanecieron dentro de él, dando prioridad a la utilización de los primeros. Se debe dar prioridad de utilización a biológicos de envíos anteriores frente a biológicos de envíos recientes. No se deben colocar vacunas en espacios inferiores ni en la puerta del refrigerador por considerarse puntos críticos que representan serios peligros para su conservación. Dentro del control de la temperatura, mantener en el espacio central de la nevera un termómetro específico para red de frío, verificar diariamente mañana y tarde la temperatura y registrarla en el formulario o formato respectivo, ficha de registro y control de temperatura diaria. Esta hoja de control de temperatura deberá ubicarse en la puerta del refrigerador o congelador. Si la temperatura no se encuentra dentro del rango establecido, debe tomarse inmediatamente las medidas necesarias del caso para solucionar esta situación. En los refrigeradores de queroseno o gas, la regulación de la temperatura se realiza mediante el control del tamaño de la llama. Con un mayor tamaño se obtendrá menor temperatura, o sea, más frío y viceversa. No se deben meter paquetes fríos con agua caliente al congelador del refrigerador, pues calentaría el espacio interno. Dentro del mantenimiento del refrigerador o nevera, pues la limpieza de aseo de la refrigeradora se debe efectuar cada mes. Se debe hacer limpieza del evaporador y del condensador que están en la parte de atrás. Tener el cuidado de no mover el termostato antes de la limpieza para poder regular la temperatura después. Los paquetes fríos que se ponen a congelar deben desinfectarse cada 3 meses como mínimo. Revisar permanentemente el estado del empaque de la puerta y limpiarse con algodón y empapado en glicerina para retirar suciedad dentro del mismo. Siempre se debe mantener 6 paquetes fríos congelados para garantizar la temperatura interna de la nevera, ante emergencias como la interrupción de cualquiera de las fuentes de energía. No debe usarse líquidos diferentes al agua para paquetes fríos. El uso de líquidos eutécticos, o sea, que nunca congelan, puede ocasionar la congelación de biológicos de refrigeración. Antes de realizar el mantenimiento se deben almacenar los biológicos en el termo o en la caja térmica y manipularlo de acuerdo con las normas de cadena de frío. Si existe una interrupción de la cadena de frío, en caso de que eso no suceda, ¿cierto? Una contingencia, es imprescindible valorar la duración de esa interrupción, tomar las medidas para proteger las vacunas. En caso de corte de fluido eléctrico, mantener cerrado el frigorífico. Las neveras están capacitadas para mantener su temperatura interna durante al menos 6 horas, siempre que se mantengan cerradas. Temperaturas máximas y mínimas registradas si son mayores a 15 grados o inferiores a 0 grados. Aspecto físico de las vacunas y tipo de vacunas afectadas, consultar su termoestabilidad.